bien, vamos a entrar entonces a lo que es la predicación de hoy, domingo 3 de mayo. Si es tan amable, por favor, yo quiero que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Romanos 8:28. Este tema que yo les voy a compartir hoy se titula Respuestas en cuarentena. Acuérdense que estamos en cuarentena, ¿ok? Y curiosamente parece que se están extendiendo. Eso es lo que yo escuché por ahí, ¿verdad? Así es de que ya compartimos la semana pasada lo que Dios nos habló en el Nuevo Testamento. Y bueno, creemos que Dios está con nosotros, mis amados. Sabemos que son tiempos de dificultad, tiempos difíciles, pero sobre todas las cosas Dios está en medio de su pueblo. Así es de que abra su Biblia, por favor, en Romanos 8, versículo 28. Y para todos aquellos que les gusta anotar, yo a este tema le titulé Respuestas en cuarentena. Respuestas. Cuando digo respuestas, son mis acciones delante de Dios, porque Dios está bien interesado cómo reacciono como hijo suyo, ¿verdad? Respuestas en cuarentena, y este es el tema número 13. Dice lo siguiente, Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios es importante entender que amamos a Dios. ¿Quiénes son los que lo aman, pastor? Bueno, en primera de Juan 4 dice que 4 versículo 10, si no estoy mal, dice, el que me ama, mis mandamientos guarda. Es el que le obedece, no es el que meramente cree. No, es el que le obedece. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero subrayar la palabra todas las cosas, porque dentro de todas las cosas, mis amados, están también las cuarentenas, están también esos tiempos de dificultad, esos tiempos, ¿verdad? Ciertamente donde hay turbación en el corazón, en donde hay miedos, hay muchos temores, hay inseguridad, ¿verdad? Hay desesperación. Bueno, en medio de todos los eventos, dice la Biblia, para los que le amamos a Dios, todos, absolutamente todos, las cosas nos ayudan para bien. Así es de que tenga confianza en el Señor está con nosotros, Emmanuel. Bueno, el número 40, mis amados, es mencionado aproximadamente 84 veces en las Escrituras. Es un número bastante interesante y yo les invito a que cuando lean la palabra de Dios, la Biblia, pongan mucha atención a todos los eventos que rodean este número 40, hermanos. De hecho, algunos teólogos sugieren que este número significa tiempo de cambio. Y yo estoy de acuerdo con ese significado, ¿no? Debido a los eventos que rodean cada una de las circunstancias. Cada vez que se nombra un número 40, yo en estos días he estado analizando más de cerca todas estas cuarentenas y efectivamente, en todos esos números, cada vez que aparece un 40, hay un evento bastante interesante, hermanos. Este significado de tiempo de cambio tiene mucho sentido porque aparece especialmente en asuntos importantes que tenían que ver con satisfacer la voluntad de Dios. En cada asunto que toca el número 40, siempre aparece la voluntad de Dios, ¿verdad? Periodos en los cuales incluso Dios mismo esperaba respuestas, esperaba reacciones, esperaba actos de parte de nosotros, cómo reaccionamos al respecto, ¿verdad? Y definitivamente, no solamente a su pueblo. Cuando usted voltea a ver y a leer ese número 40, esas cuarentenas en la Biblia, usted se va a dar cuenta que no solamente el pueblo de Dios estaba ahí, sino también en muchas ocasiones abarca toda su creación, como lo vamos a ir aprendiendo hoy, ¿no? Por ejemplo, el jueves pasado yo le compartí que la primera cuarentena que registra Génesis capítulo 7, en donde el personaje fue Noé, ¿se acuerdan muy bien? Bueno, la realidad es que Dios buscó un tiempo de cambio para toda la humanidad.
debido a que la corrupción del hombre era constante. Lo leímos hace 8 días, recuerde muy bien. Dios buscaba un cambio y esa cuarentena rodeaba toda la generación, aunque la única familia que le dio una buena respuesta, dice Génesis en el capítulo 6 y 7, solamente la familia de 8 miembros, la familia de Noé. Noé y su familia tuvieron el reto más grande en aquella época, hermanos. Fue el reto más grande de su vida, ya que Dios fue el que escogió esa cuarentena de mucha agua, ya lo aprendimos. Hubo lluvia, hubo un diluvio jamás antes visto, ni lo vamos a volver a ver. Recuerden que es Dios, mis amados, el que elige el tiempo, Él elige el escenario, Él elige los personajes, Él elige todos y cada uno de los detalles, ya que nosotros, los seres humanos, no somos productos de la casualidad. Usted y yo no somos productos de la casualidad, no habitamos este mundo por casualidad, sino para cumplir propósitos divinos, hermanos. ¿Ok? Dios es el dueño absoluto y así le plació y así tenemos que permanecer, ¿no? Solamente por mencionar algunas cuarentenas en las que Dios buscaba un cambio, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad, cuando Dios trató con Moisés en el desierto? Dice la palabra del Señor que era de edad de 40 años. Y 40 años estuvo en el desierto este hombre. En el libro de Hechos, si quiere leer por favor conmigo Hechos 7:23, cuando este diaconazo llamado Esteban estaba predicando la palabra de Dios, él precisamente enfocó este número bien interesante, 40. Dice la Biblia ahí en Hechos 7, versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, en Hechos 7:23. Y luego en Hechos 7, versículo 30, dice, pasados 40 años. Ahí está una vez más el número bien interesante. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en la zarza, pasando 40 años. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, Dios buscaba un cambio en la vida de Moisés. No fue fácil. Por eso yo siempre les he dicho, mis amados, en el cristianismo es un proceso para llegar a la madurez, ¿ok? Pero tampoco se trata de vivir de una manera impía, de una manera terca todos los días. Nadie nos va a creer que somos cristianos. No. Ya entramos a nuestra cuarentena y tenemos que dar, Dios espera un cambio, ¿ok? ¿Recuerdan muy bien la predicación de Jonás ahí en Nínive? ¿Se acuerdan muy bien cuál fue el número que rodeó? Dios le dice a Jonás, ve y dile a Nínive, dentro de 40 días, esa fue la predicación de Jonás, así dice el Señor, dentro de 40 días Dios va a destruir a Nínive si no se arrepienten. Dios les dio una cuarentena, hermanos. Y vaya que sí se arrepintieron. ¿Qué es lo que esperaba Dios? Un cambio, hermanos. Un cambio. Yo no sé si usted se esté identificando, pero yo considero que Dios sí quiere un cambio en mi vida. Quiere un cambio en mi vida a través de esta cuarentena, ¿no? Entonces, cuando Dios mandó a los espías de Israel, ¿se acuerdan que Moisés le dijo tomó a 12 príncipes de cada tribu uno y les dice, vayan por favor a reconocer la tierra de Canaán? Y dice la palabra del Señor que duraron 40 días en reconocer la tierra, ¿sí o no? Dios también sugería un cambio, hermanos. Él buscaba un cambio porque los iba a introducir a una tierra bastante abundante, hermanos. Y así sucesivamente, yo me puedo hablar de muchos eventos que una cuarentena encierra, ¿no? Dios busca cambios, mis amados. Y hoy vamos a compartir una segunda parte en bases a algunas cuarentenas bíblicas, las cuales tampoco fueron coincidencia. Las cuarentenas no fueron producto de la casualidad, bíblicamente hablando, hermanos. Tampoco fueron productos de la mala suerte, como mucha gente sugiere. De una manera supersticiosa asumen diciendo, oh, es que la mala suerte trajo una pandemia. No, hermanos. La mala suerte no existe, por cierto. Existe bendición,
o existe maldición. Solamente son dos vertientes. ¿Ah? Existe cárcel y existe prisión o existe libertad. No hay nada intermedio como la gente sugiere. Hablar de buena suerte ya es hablar de supersticiones. Hablar de supersticiones ya estar hablando de brujería y de hechicería. Y yo estoy convencido que ni la brujería ni la hechicería está provocando esta pandemia. La voluntad permisiva de Dios está en medio de todo esto. Yo no estoy asegurando si Dios la crió o no la crió. Yo no estoy diciendo que si Dios la originó o no. Yo no me voy a atrever a decir tal cosa, porque yo no soy Dios. Lo que sí les aseguro, porque la Biblia lo dice, que es que Él, su voluntad permisiva es la que está permitiendo que usted y yo hagamos un cambio. Todas las cosas nos ayudan para un bien. Y es momento de hacerlo, hermanos. Lo acabamos de leer. Así es de que la pandemia no es producto de la mala suerte. Detrás de todo esto está Dios, mis amados. Así como bíblicamente detrás de todas las cuarentenas estuvo Dios, claro, ¿verdad? Detrás de todo esto Dios busca que nuestras buenas actitudes sigan moldeándose, sigan siendo buenas, nuestras buenas acciones, ya que como iglesia, como amantes de la justicia e hijos de Dios, todo lo que hacemos dentro de su voluntad nos favorece. Dios busca bendecirnos, hermanos, ¿ok? Así es de que yo voy a leerles, no tienen que ir ahí en Romanos 8:28, yo les voy a leer una versión diferente. Escuchen bien lo que Dios quiere, ¿eh? La traducción en lenguaje actual dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Dios va preparando todo, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Vamos a abrir nuestro corazón y permitamos que Dios nos hable para identificarnos, hermanos. Saber qué estamos haciendo en esta cuarentena, saber qué estamos haciendo en tiempos muy interesantes, en los tiempos, ¿verdad?, en los cuales debemos de entender claramente cuál es el propósito de parte de Dios, qué quiere Dios en mi vida, y para que le demos las respuestas correctas, hermanos. Para eso nos vamos a reflejar hoy, ¿no?, durante las cuarentenas que vamos a compartir, porque créanme que hubo respuestas bastante desagradables, hermanos. ¿Ah? Hoy, a través del mensaje, nos vamos a dar cuenta bíblicamente hablando que muchas respuestas no honraban a Dios en medio de una cuarentena. Dios quería que lo engrandecieran, Dios quería que lo dieran a conocer, Dios quería que lo exaltaran. Sin embargo, fueron respuestas bastante desagradables. Hubo muchas agradables, lógico, así como la de usted, si es que usted está dándole la mejor cara a esta cuarentena, ¿no? Pero lo que Dios no busca o no quiere es que despreciemos su señorío, que estemos más llenos de pandemia o estemos más llenos de lo que la pandemia puede provocarnos, a que estemos más confiados en Dios. ¿Ok? Pero ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios, hermanos? Dice la palabra del Señor ahí en Éxodo 24. Recuerden muy bien que cuando Moisés entró subió al monte Sinaí, dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios los llamó y específicamente tardó 40 días. Si usted quiere ir a Éxodo 24, versículo 18. Vamos a hablar, por favor, de esa cuarentena. ¿Qué les parece? Moisés asciende al monte Sinaí. ¿Cuál fue el propósito, pastor? Recibir las tablas de la ley. Recuerden que dice la Biblia ahí en Romanos 5, versículo 14, que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. No había ley escrita, no había una ley todavía, ¿verdad?, ahí escrita con la mano de Dios. Desde Adán hasta Moisés dice la palabra del Señor. Sin embargo, esto no significa que no había ley, porque Dios siempre le ha puesto ley a toda su creación desde el inicio. ¿Ok? Esto nos sugiere, esto de que desde que de Adán hasta Moisés reinó la muerte, no sugiere que Dios dejó a las personas sin ley. No nos equivoquemos. Dios siempre ha hablado. Y en aquella época de Noé, Adán y Eva, la ley era verbal, hermanos. Las leyes de Dios las escuchabas así como usted me está escuchando ahorita a mí.
Pero Dios jamás ha dejado a su pueblo sin ley. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Por qué Dios decidió escribirla? Porque somos bien tercos, hermanos. Somos bien tercos. Ahora, para que ya no tengan excusa, Moisés, sube para abajo, por favor, 40 días, líjate unas piedras, por favor, porque te voy a escribir las tablas para que mi pueblo, a ver qué hora dicen. A ver qué dicen ahora las tienen aquí. A ver, levante su ley, por favor. Aquí está mi ley. Para que no digan, es que a mí nadie me predicó. Es que a mí no me dijeron. Aquí está la ley, hermanos. ¿Verdad? No te vayas a meter en la época de Adán y Eva y de Noé. Que digan, es que no. Si no tienes la Biblia es porque no quieres. Incluso la puedes descargar. Pero vamos a ver qué sucedió en esa interesante cuarentena, hermanos. ¿Verdad? Dice la Biblia en Éxodo 24, versículo 18, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches, mis amados hermanos. No pierdan de vista, por favor, Éxodos. En Éxodos 32, versículo 18, vayan bien rápido. Éxodos 31, 18, vayan bien rápido, por favor. Quiero que vayan leyendo, quiero que todos entendamos la profecía bíblica. Quiero que entendamos bien qué es lo que Dios nos quiere hablar. Éxodo 31, versículo 18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esa era la finalidad. ¿Ok? Y vayan bien rápido con su vista a Éxodo 32, versículo 1. Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué sucedió, mis amados? Se les hizo larga una cuarentena. Una cuarentena fue suficiente para que se les olvidara lo que previamente y físicamente habían experimentado, hermanos. Con sus propios ojos miraron que el Dios, creador del cielo y de la tierra, se manifestó en el monte. Dice la Biblia que había un fuego, que había rayos, que había una nube densa de humo, porque a Dios no lo podemos ver con estos ojos, no lo podemos ver con este cuerpo físico, no podemos ver a Dios. Por eso Dios, siempre que se manifestó, siempre aparece ahí una nube, ¿verdad? En donde él se escondía. Y ahí estaba, hermanos. Y ellos previamente habían mirado tantas y tantas maravillas. Audiblemente escucharon la voz de Dios. Dice la Biblia que incluso se asustaron cuando la voz allá en el monte Sinaí se escuchaba así como un sonido de unas bocinas poderosas. Dice la Biblia que el pueblo se asustó y corrieron. Y le dijeron a Moisés, ven por favor, mira, ve y trata tú con Dios. Nosotros no queremos nada, sí, me rindo, me rindo. ¿No? Se estaban rindiendo nomás porque se espantaron de Dios. Y si usted se espanta de Dios, entonces su corazón hay algo raro. Porque dentro de nuestro corazón no tiene que haber espanto delante de Dios, tiene que haber temor, reverencia, honra. Ese es el temor de Dios. Entonces, una cuarentena les hizo falta, les bastó a estas personas para hacerse otros dioses, hermanos. Se les hizo muy larga, ya no aguantaban. Y tomaron como excusa que su líder Moisés los había abandonado. Yo no sé qué le sucedió a Moisés, tu hermano Aarón. Yo no sé si se lo comió un león, ya son 40 días. Yo no sé si lo desgarró un oso. Yo no sé si se desbarrancó. Porque déjenme les digo que el Sinaí, hermanos, estaba yo mirando un documental. Ojalá y que algún día Dios me diera la oportunidad de ir. Yo quisiera conocer allá físicamente hablando. Dicen, ¿verdad?, que es bien peligroso treparse a ese monte. Ahorita pues ya para la gente, para el turismo, ya hay caminitos a la escuela, ¿va? Ya puede uno subir con más tranquilidad. Pero en aquella época era dificultoso, era peligroso. Y ellos pusieron de pero, no, pues se me hace que se desbarrancó. Haznos dioses. Bueno, no tenía obligadamente que morirse Moisés para que ellos dijeran, hazme dioses. ¿Qué tenían en su corazón?
pero pusieron de pretexto, se nos murió nuestro guía. Sí, cómo no. ¿Ah? Entonces, se dice que en Egipto el buey, porque ellos dijeron, vamos, haznos un becerro. Se dice que en Egipto el buey, o su dios Apis, o Osiris, era el dios de la mitología egipcia, a quien reconocían los egipcios como fundador de toda la civilización egipcia. Acuérdense que la generación egipcia fue una generación poderosa, hermano, fue un imperio poderoso, tremendas construcciones, muy prósperos por el río Nilo y todos sus conocimientos. Fue bien próspera esa generación, ¿verdad? Entonces, se dice que al dios Osiris o a un buey, a un becerro, le atribuían ese poder. Ellos decían que ese dios les dio poderes incluso para leyes, ¿verdad? Para que ellos se condujeran, incluso hasta la agricultura. Era muy respetado este dios y ellos lo adoptaron ahí en el Sinaí, en las faldas del Sinaí, ya que mencionar a ese animal consagrado, hermanos, era mencionar la completa divinidad en un animal. Es decir, si un egipcio quería mencionar la completa divinidad de su Dios, bastaba con consagrar a un becerro. Consagraban a ese becerro, hermanos, y los adoraban. Y una cuarentena le fue suficiente al pueblo de Israel para que hicieran su propio Dios. Yo les quiero lanzar una pregunta para reflexionar, mis amados. Esta cuarentena, o el tiempo que llevamos de la cuarentena, ¿ha sido suficiente para que usted y yo nos hagamos otro Dios? ¿Habrá becerros en nuestro corazón already ya? Decimos en mi pueblo. ¿Habrá becerros en nuestro corazón, hermanos? Estaremos poniendo como pretextos, es que el pastor de casa oración ya no lo vemos. Es que los pastores de casa oración ya se encerraron, ya se guardaron. ¿Sabrá Dios qué habrá pasado? Hermano, pues no enciende su televisión. Enciende YouTube y enciende Facebook para mirar qué dicen de la pandemia. Y no se conecta el jueves a las 7 p.m. y el domingo a las 2 de la tarde o a las 12:50. No se conecta, hermanos. Tengamos mucho cuidado que no nos vayamos a hacer un Dios, hermanos. Lo estamos mirando que las cuarentenas son bien tentadoras. Estas personas dijeron, ¿qué le pasó a nuestro líder? Sabrá Dios. Sabrá Dios qué le pasó a nuestro líder. Pero por la gracia de Dios, mis amados, creo que usted se está identificando y debemos de cuidarnos. De hecho, escuchen bien, en base al becerro que se hicieron este pueblo de Israel. Los eruditos dicen que por esta razón, para el pueblo israelita, Dios mismo estableció, les voy a dejar de tarea Números 19, Dios mismo estableció purificarse y limpiarse con las cenizas de una vaca roja. Usted cuando lea la Reina Valera, lo va a encontrar ahí en Números 19, si no estoy mal en el versículo 2 o el 3, dice, búscate una vaca alazana. Esa es la vaca roja. Si usted mira la traducción en inglés, la traducción en inglés sí lo tiene ahí, ¿verdad? Como una vaca roja. ¿Ok? Ahora, ¿y eso con qué se come, pastor? Bueno, en Números 19 dice la Biblia que Dios le mandó al pueblo que buscara una vaquita roja sin mancha, limpia, pura, figura de Cristo Jesús, que limpiaba todo, ¿verdad? La sacrificaban, la quemaban, guardaban sus cenizas, ¿verdad? Para esparcirlas y limpiar proféticamente o ritualmente al pueblo de Dios. Y fíjense cómo desde el Antiguo Testamento ya proféticamente Cristo Jesús quería romper cualquier tipo de maldición y cualquier tipo de becerro o de dioses que el pueblo mismo de Dios se hacía en sus corazones, hermano. ¿Ok? Es otro tema, ¿no? No me voy a meter mucho al tema. Algún otro día lo podemos platicar con más calma. Ahora, ¿a cuántos ya se nos hizo larga esta cuarentena? Así como al pueblo de Israel. Tal vez es una tentación para ti.
Yo no sé cuáles sean las tentaciones que estamos pasando, hermanos, pero Dios quiere advertirnos. Dios escogió a nuestros líderes para que ellos vayan, reciban la instrucción bíblica y nos la traigan, hermanos. ¿Ok? Debemos tener mucho cuidado de no poner pretextos para ser nosotros dioses y debemos de cuidar nuestro corazón, especialmente en esta cuarentena. ¿Por qué, pastor? Porque ahorita estamos mirando tiempo de estrechez, escasez de finanzas, muy probable escasez de alimentos en muchos países, escasez de trabajo, escasez de beneficios, desempleo, falta de recursos. Debemos tener mucho cuidado de no hacernos otros dioses. ¿Cuál es la advertencia para nuestros cristianos en base a esa cuarentena en las faldas de Monte Sinaí? El Señor te dice y el Señor te advierte, ten muchísimo cuidado con que tu corazón se haga otros dioses y te metas una vez más a Egipto, que le creas más a este mundo, que le creas más a esta generación. Ten cuidado con los becerros, dice el Señor. En Éxodo 32, versículo 7 y 8 dice la Biblia, Éxodo 32, 7 y 8 dice, entonces Jehová Dios dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué sucedió en esa cuarentena? Se corrompieron, hermanos. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto, imagínate. Y a veces usted y yo ya estamos bien desesperados. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, dice Éxodo 32, 7 y 8. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mis amados, Dios buscaba un cambio y ellos no quisieron cambiar. No quisieron cambiar, mis amados. Una segunda cuarentena. La segunda cuarentena, precisamente por la desobediencia. Vayan por favor a Números 13, versículo 25. Esta cuarentena, mis amados, Números 13, 25, ya no fue de días, fue de años. Y fue precisamente por tanta desobediencia, por tanta insistencia en amar algo que no es Dios, amar a alguien que no es Dios. Si Dios aborrece algo, es precisamente hacernos dioses en nuestros corazones. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué Dios rechaza la idolatría? ¿Por qué dijo desde el principio que no nos hiciéramos imagen ni semejanza ni de allá arriba, ni de abajo, ni debajo de la tierra, ni arriba en el cielo, ni nada que haya en la tierra? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios rechaza y aborrece la idolatría? Porque cualquier ídolo reemplaza a Dios. Cualquier cosa que tú te metas a tu corazón que no sea Dios es tu Dios y reemplaza a Dios, saca a Dios. Y no le puede servir a dos señores. La segunda cuarentena fue de años. ¿Por qué? Porque decidieron altercar con días, ¿no? Vamos a ver de qué se trató. Esta fue, ¿verdad?, precisamente antes de entrar a la tierra prometida. Ni siquiera habían entrado a la tierra prometida todavía. Y dice la Biblia en Números 13, en el versículo 25, cuando Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra, Canaán, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Números 13, versículo 25. Ponga su mirada, por favor, en Números 14, versículo 1. Solamente estoy deduciendo, ¿verdad?, partes bíblicas porque no podemos ir a todas. Ahí se las encargo, se las dejo de tarea. Usted que tiene ahora sí tiempo, día y noche en su casa. Dice Números 14, versículo 1. Entonces toda la congregación, fíjense, en primera instancia, Dios envió espías. De parte de Moisés, Dios envía espías para reconocer la tierra. Fueron 40 días. Pero, ¿qué sucedió? Vamos a ver qué sucedió en Números 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y al pueblo, dice, y el pueblo lloró, hermanos. Lloró aquella noche. ¿Qué sucedió? No, incluso dice la Biblia que ellos quisieron elegir otro líder. Saquemos a Moisés de nuestros planes y vamos a hacer otro líder para que regresemos mejor a Egipto, ¿no? Y ahí está, mis amados. Ahora ponga su vista, por favor, en Números 14:34, ahí adelantito.
Números 14:34, para que vean que fue Dios quien se encargó de darles una cuarentena por su desobediencia de 40 largos años. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, ahí está, llevaréis vuestras iniquidades, nada más ni nada menos, 40 años. Un año por cada terquedad, un año por cada día, y conoceréis mi castigo, mis amados. ¿Qué sucedió? Bueno, si abre su Biblia, por favor, en Hebreos 13, versículo 16, mis amados hermanos, no lograron su objetivo, ¿verdad? Reprobaron una larga cuarentena, y dice Hebreos 3, versículo 16, dice lo siguiente, Hebreos 3, 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Ahí está el escritor a los hebreos, el escritor a los judíos. Hebreos 3, 16, por favor, lea conmigo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahí está, miren, esa generación dura de cerviz y terca. ¿Y quién, dice, y con quiénes estuvo él disgustado? Ahí está, hermanos. Ahí está la cuarentena. 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y con quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué, mis amados hermanos? A causa de la incredulidad. Solamente Caleb y Josué fueron los que dieron buenas respuestas en cierta ocasión. Solamente en ellos dice la palabra del Señor que hallaron otro espíritu. Cuando usted lea el libro de Josué, ahí en el capítulo 14. Entonces notamos, mis amados, que la mayoría de personas no le creyeron a Dios. Dios siempre es fiel. Dios nunca los ha abandonado, hermanos. Yo no sé si usted ha sentido el abandono de parte de Dios, cristiano. Yo no sé si usted se ha sentido así como alejado de Dios, como separado de Dios, como que Dios no lo guarda, como que Dios no lo cuida. Hay un peligro, Déjame y te digo que sin duda hay otro Dios en tu corazón. Porque para tener ese tipo de inseguridad es obligadamente tener otro Dios. Tal vez sea el Dios Apis. ¿Te quieres regresar a Egipto? Yo no sé. Pero mis amados, Dios está con nosotros. Dice la Biblia en Éxodo 16. Vayan conmigo, por favor. Yo quiero que aprendamos bien, por favor. Éxodo 16, 35. Quiero sugerirte, mi amado hermano, que vayas a la Biblia todo el tiempo, que nunca se aparte este libro de la ley. Si quieres vivir confiado y seguro en el Señor, Éxodo 16, 35, por favor, para que sepamos que Dios es un Dios que suple. Dios no nos ha dejado, Dios nos ha abandonado. Hay personas que muy probable ya perdieron su trabajo. Mi amado, mi amada hermana en Cristo, no te preocupes, sigue siendo fiel a Dios. Dios dará. ¿Cómo le va a hacer? No sabemos cómo le vaya a hacer. Pero Él prometió, mis amados, y debemos de creerle. En Éxodo 16, versículo 35, dice la palabra del Señor, y comieron los hijos de Israel maná en el desierto. ¿Qué hay en el desierto, Marco? En el desierto no hay Oxxo, En el desierto no hay Sam's ni Walmart. En el desierto no está Walt Disney. No. En el desierto no hay tiendas. No venden tortas ni taquitos. ¿Qué hay en el desierto? No, nada. Yo ya experimenté el desierto. A mí nadie me lo va a platicar. Yo ya me he metido a días en el desierto. Y no obligadamente por supervivencia, sino por terco también. ¿Verdad? Gracias a Dios que Dios cambió mi vida. Comieron los hijos de Israel maná del desierto 40 años, mis amados. Dios es fiel en las cuarentenas. ¿Usted y yo estamos siendo fieles? No, es que yo ahorita yo no doy ni la hora, pastor. ¿Por qué? No, pues, ¿y quién me va a dar? ¿Y si se me acaba? Mi amado, Dios es un Dios fiel. Y déjame y te digo, yo no quiero ser grosero, se te va a acabar si no compartes. Porque la llave es dar. Dice la Biblia en Deuteronomio 2, versículo 7, en estos 40 años ha estado Jehová contigo. Deuteronomios 2, 7.
En estos 40 años ha estado Jehová contigo. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo que en medio de cualquier cuarentena Dios está. Dice la palabra del Señor en Deuteronomios, para aquel que no le cree todavía, 8:2. Vaya por favor conmigo a Deuteronomios 8:2, para que seamos bendecidos, hermanos. Yo estoy bien convencido que esta pandemia le va a hacer mucho daño a muchos corazones. Ojalá que me equivoque, ¿verdad? Pero yo estoy convencido. Y Dios nos quiere advertir. Dios quiere prevenirnos. En esta cuarentena mucha gente se va a enamorar de otros dioses. Muchos ya la andan coqueteando, ¿va? Muchos por ahí, ¿verdad? Algunos de la iglesia por ahí ya se echaron 2 o 3 vueltas al Mall de América con dioses en su corazón en esta pandemia. Ya tuvieron 5 o 10 citas por ahí con el pecado, ¿va? Con dioses ajenos. Tengamos cuidado, hermanos. No le peles el diente al dinero, no le peles el diente a cualquier otro dios. Dios es el que suple. Dios es el que suple, mis amados. Léalo conmigo, por favor, en Deuteronomios 8, versículo 2. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. No fueron al armario. No fueron al famoso baratero allá en México. No fueron ahí al Dress for Less, ahí en Chicago. O aquí, ¿verdad? Al Sears, al Mervis, California, a comprar ropa. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ni siquiera tuvieron que ir a las tiendas outlets en el desierto, hermano, para comprarse sus Nike o sus Fila o sus Puma. Deuteronomios 8, versículo 2. 4, gracias. Dios estuvo con ellos, hermanos, dándoles vestido, dándoles comida, dándoles calzado, mis amados. A Dios no se le ha olvidado tu condición. Dios conoce tu necesidad, mi amado. Dios conoce tus ruegos, Dios conoce tus peticiones, Dios conoce tu intercesión, Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu enfermedad. La cuarentena fue para ver si conocían a Dios. Dios no nos tiene que conocer a nosotros, porque Él nos conoce desde el principio del mundo. Salmo 139. Dios quiere ver si lo conocemos verdaderamente en estos tiempos. Les dejo por favor de tarea Deuteronomios capítulo 8. En cierta ocasión, Israel tuvo guerra contra los filisteos, hermanos, entre los cuales venía un soldado que medía casi 3 metros de estatura. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad que sí? Samuel 17, versículo 16, por favor. ¿Quiere ir ahí, por favor? ¿Quiere ir conmigo, por favor, a primera de Samuel 17? Ábralo, por favor, conmigo. En cierta ocasión hubo guerra entre Israel y los filisteos. Y dice la palabra del Señor que había un gigantón que medía casi 3 metros. ¿Y qué sucedía con ese gigantón? Bueno, nada más ni nada menos que los estaba retando, hermanos. Acuérdense que en los tiempos bíblicos, cuando un pueblo sujetaba a otro, cuando un pueblo sometía a otro, los vencía, eran prácticamente sus servidores, ¿no? Ellos tenían que ser esclavos de quien los venció. Y este gigante, Goliat, llegaba así, ¿no? Bien cuadrado, según él, ¿no? Y les decía a los de Israel, a ver, ¿quién se siente aquí, Pancho Pantera? ¿No? Que venga conmigo y si me vence, si me mata, los filisteos vamos a ser siervos de Israel. Pero como yo sé, ¿verdad? Que tomo mi chocomil todos los días, pues ¿quién me va a vencer? ¿No? Écheme al que quieran, échemelo. Y dice la Biblia que Saúl, siendo rey, y todo el ejército, dice que se espantaban, hermanos. Literalmente se asustaban, se echaban a correr, ¿no? Se echaban a correr cuando miraban a este grandulón. Dice la Biblia ahí en primera de Samuel 17, 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Fíjense, hasta se daba vuelo, hermanos. Y así lo hizo durante 40 días. ¿Cuántos? 40 días. Tiempos de prueba, hermanos. Toda una cuarentena retando y nadie le decía nada, hermanos. A lo mejor usted dirá, no, es que yo no estuve ahí, si no vería a Goliat. ¿Cree usted eso? ¿No ibas a pegar la carrera también junto con todos los demás?
Todos le tenían miedo, hermanos. ¿Ah? ¿Y quién creen que lo vino a matar? El más chico de la familia de Isaí. Ni siquiera era soldado del ejército de Israel, hermano. ¿Saben con quién ¿saben con quién se entrenó este hombre? Con los leones y con los osos. Andaba pastoreando ahí chivitos y borregos, hermano. Y que cuando venía un león, le decía, vete león, le tiraba piedras, vete de aquí león, vete de aquí oso. Y si no entendían, hermanos, dice que le aplicaba la quebradora y mataba al león, hermanos. David. ¿Mm? Dice la palabra del Señor, primera de Samuel 17:45, por favor, vayan conmigo. El más chiquito, hermanos, una persona que no ni siquiera era parte del ejército, ¿no? Incluso cuando su hermano lo miró, le dijo, ¿y qué haces aquí, muchachito? Vaya por favor otra vez, regreses a cuidar los borregos que se los van a robar, orle. Vete de aquí. Ni siquiera sabía que era de parte de Dios, hermanos. Y fue el que les fue a poner la muestra, dice la Biblia en primera de Samuel 17:45. Quiero subrayar que fue durante 40 días, hermano. Tiempos de prueba. Y toda la gente gritando, ¿no? Entonces dijo David al filisteo, 17:45, primera de Samuel, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, hermanos. Ahora yo te digo, mi amado hermano, usted que anda asustado en esta cuarentena, que sale corriendo, tumbando cañas, ¿en qué nombre viene usted a enfrentar al enemigo? ¿Qué tan gigante está esta cuarentena? ¿Tendrá 3 metros? ¿Tendrá 6 metros? ¿9? ¿2, 3 Goliaths? Se lo dejo de tarea. Pero mi pregunta es, ¿en el nombre de quién sale usted a guerrear? ¿Sale en el nombre de Jesús? ¿Sale en el nombre del Señor, mis amados? ¿A enfrentar gigantes? Porque yo no tengo duda, ¿verdad?, que David no miró al gigante Goliat con sus ojos carnales. David miró a este gigante con los ojos espirituales, con los ojos de Dios, hermanos. Y déjame y te digo que cuando usted y yo utilizamos los ojos de la fe, Hebreos 11, los ojos de parte de Dios para mirar las situaciones, mis amados, las respuestas que le daremos a Dios van a ser excelentes. Dios se va a agradar de nuestra actitud, ¿verdad? Por eso es bien importante que lo que hacemos salga de nuestro corazón. Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. De hecho, si sabían, ¿verdad?, que David, según Primera de Reyes 2, versículo 11, ¿sabían que David reinó precisamente 40 años sobre Israel? Todo un reto, hermanos. Toda una cuarentena de retos. ¿Ah? Mis amados, nos damos cuenta que el pueblo de Dios nunca ha sido ajeno a las cuarentenas. Probablemente nos provoca sorpresa debido a que muchas personas no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta estudiarla, no nos gusta leerla, ¿verdad? Nos gusta estar mirando Tom y Jerry, ¿verdad? Nos gusta ver más la Pantera Rosa, la hormiga atómica. Hermanos, si te la pasas mirando la hormiga atómica, déjame te digo que tu fe no va a crecer, hermanos. Y los Goliaths, las cuarentenas, van a medir 50,000 metros y no vas a hacer nada, hermano. Así es que seamos aplicados a la palabra del Señor. Pero déjenme les digo que nosotros no somos quién, porque muy probable usted y yo le estemos reclamando a Dios. Pero ¿y por qué a mí? Bueno, hoy todo el mundo tiene su cuarentena, sin excepción. ¿Sí sabías que el Dios encarnado también tuvo la suya? ¿Sabías que el Verbo se hizo carne y también tuvo su cuarentena? Y también le tuvo que dar respuestas a Dios en carne. ¿Quieren averiguarlo? ¿Qué les parece si vamos a Lucas 4, versículo 1, por favor? Para que no se sienta usted solo. Vamos, por favor, a San Lucas 4, versículo 1. Dios busca respuestas, hermanos. Respuestas que le agraden. Sígame con mucha atención, por favor, ya no me faltan 4 horas. Lucas 4, versículo 1.
Jesús, lleno del Espíritu, volvió a Jordán, y yo quiero subrayar la frase que sigue, por favor, y fue llevado por el Espíritu al desierto, hermanos. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego ponga mucha atención en el versículo 2. ¿Por cuántos días, hermanos? Por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en 40 días. Usted y yo comemos como 6 veces al día ahora, y todos nos quejamos. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. I'm hungry, decía mi sobrinita Hadassah. Estaba hungry. ¿Ah? Mis amados, yo quiero subrayar algo. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? Tuvo su cuarentena. Ahora, ¿quién fue el que metió al desierto a Israel? Dios, el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo, mis amados. Y en el desierto Jesús experimentó esa cuarentena sin comer, para posteriormente ser tentado por el diablo. Yo quiero hacer una pregunta, mis amados hermanos. ¿Usted cree que en esta cuarentena usted y yo estemos exentos de ser tentados por el diablo? Si Jesús no lo estuvo, usted y yo creemos que sí. Por supuesto que no. Por supuesto que estamos expuestos a ser tentados por Satanás. Si a Jesús le sucedió, ¿quién somos usted y yo, hermanos? Mis amados, tenemos un enemigo de nuestras almas y se llama diablo, adversario, Satanás. Y yo no tengo duda que él no puede perder un instante, hermanos. Dice la Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 5, si no estoy mal, que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien despedazar. Así como un león hambriento mira a su víctima y la despedaza. Así Satanás también anda rondando, hermanos. No estamos exentos, mis amados. Si Jesús fue tentado en esa cuarentena, por supuesto que también nosotros podemos ser tentados, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso de que Jesús ayunó, pastor? Miren, ayuno, en palabras resumidas, significa dependencia total y única en Dios. Jesús ayunó porque estaba demostrando y estaba diciendo: yo dependo única y totalmente en Dios. Ese es el sentir de cada vez que usted y yo hacemos un ayuno, ¿verdad? Ahora, para los judíos, mis amados, el sentido del ayuno tiene muchísimos significados. Si usted habla con un judío y le pregunta, ¿qué significa ayuno para usted, señor rabino? Él te va a decir, para mí, como judío, el ayuno necesita, yo estoy dispuesto a dejar de comer y estoy dispuesto a morirme con tal de obedecer a Dios. Para usted y para mí, como hispanos o como europeos o como africanos o como sudamericanos, el ayuno no siempre tiene mucha significancia. Pero para los judíos sabían muy bien. ¿Se acuerdan aquel judío que daba todo de sus diezmos y ayunaba 2 veces a la semana? Porque un ayuno es muy significativo para el pueblo judío. Pero para nosotros, ahí se va, ¿no? Ayunamos ahorita y al rato comemos como 5 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos matando nuestra carne. Ese es el ayuno, hermanos. Morir. Si me toca morir, si me toca padecer, no me interesa. Yo lo que quiero es obedecer y escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos hemos muerto para el mundo? ¿Cuántos estamos vivos para Dios? ¿Cuántos dependemos total y únicamente de Dios durante estos días o esta interesantísima cuarentena, hermanos? Versículo 3, por favor. Lea conmigo el verso 3. Lucas 4, verso 3. Entonces el diablo le dijo, sígame con mucha atención, ¿ok? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mis amados hermanos, abran por favor su corazoncito. A Satanás no tenemos por qué demostrarle que somos hijos de Dios usando trucos o usando prácticas mágicas. A Satanás, dice la Biblia en Santiago 4, versículo 7, que nos debemos
debemos de resistirlo. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. A Satanás no tienes por qué responderle preguntas usando trucos mágicos, ¿ok? Así es que dile con toda convicción, ¿verdad? Mira, Satanás, sí soy hijo de Dios. Cuando él te venga a decir, si eres hijo de Dios, dile a esta estrechez de dinero que se convierta en abundancia. Y ahí anda mucha gente declarando dinero en abundancia. Si eres hijo de Dios, dile al desempleo que se convierta en abundancia de empleo. Mira, Satanás, yo no provoqué esto. Yo dependo de Dios. ¿Yo por qué te voy a demostrar? ¿Por qué le voy a decir al desempleo que se convierta en empleo en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Dios quiere tratar conmigo. Si Satanás te viene y te dice, mira, dile a ese dólar, si eres hijo de Dios, dile a ese dólar, que el único dólar que te queda en el Wells Fargo, dile a ese dólar que se convierta en 10,000 euros. Dile, mira, Satanás, Dios es un Dios generoso. Y yo le voy a decir como Job, Dios quita y Dios da. Sea bendito el nombre del Señor. Yo no tengo por qué responderte ese tipo de acechanzas, Satanás, de preguntas. Yo sigo siendo hijo de Dios. Decía Pablo, sé vivir humildemente, escasamente, y sé vivir en abundancia. Para todo he sido enseñado. ¿Por qué le voy a decir a Satanás, en el nombre de Jesús, te conviertes, se llena de miles de dólares mi cartera? ¿Por qué? Dios quiere que haya dioses en nuestros corazones, hermano. Entonces, tenemos que usar el poder de Dios. Fortaleceos en el Señor, dice la Biblia en Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo voy a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser mi alimento. En Él creo, ¿no? Yo le voy a decir lo que Pablo le enseñó a los filipenses. Filipenses 4, versículo 9. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, todo lo que os falta. ¿Quién suple, mis amados? Dios. Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted cree, hermanos, que esta cuarentena lo está golpeando mucho, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que a lo mejor ya se sienten bien golpeados en esta cuarentena, ¿no? Ah, es que si supieras, pastor, es que supieras, Marco, que sin dinero y sin trabajo y esto y aquello y golpe tras golpe y amanece y oscurece. Si usted cree que esta cuarentena ya lo está golpeando, mis amados hermanos, dice la Biblia en 2 de Corintios 11, versículo 24, hubo un hombre llamado Pablo, tremendo siervo de Dios, dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, hermanos. ¿Cuántos? 40. Tiempo de prueba para que posteriormente haya un cambio, hermanos. 40 azotes, dice la palabra del Señor. ¿Y eso con qué se come, pastor? Le estaban dando con el látigo, lo estaban chicoteando, lo estaban latigando, lo estaban maltratando. 40 cuarentenas, como quien dice, 40 rondas de golpes, hermanos. Y dice la Biblia que se sentía gozoso. Lo estaban golpeando, hermanos, una y otra ocasión. A lo mejor alguien dice, ¿sabes qué, pastor? Yo creo que esta cuarentena ya, ahora sí se va a acabar mi provisión, ¿verdad? Ya nomás tenemos galletas de animalito. Yo creo que ya no va a haber más. Bueno, pues si son galletas de animalito, adelante, hermano. Si Dios nos proveyó, adelante. Dios no nos va a dejar, hermano. ¿Quieren que se los ponga yo en la Biblia? Abran conmigo, por favor, en Primera de Reyes 19, versículos 7 y 8. Y ya vamos a terminar. Pon, por favor, música de fondo, Timoteo. Primera de Reyes 19, versículos 7 y 8. Hermanos, Dios no nos va a dejar. Créanme, Dios está con nosotros. Dios quiere abrir los corazones. No caigamos en caos, no caigamos en pánico. No le creas a la situación, mi amado, créele a Dios. Dios es un Dios sobrenatural. ¿Qué exige Dios? Dice la Biblia, solo obediencia. ¿Qué pide de ti? ¿Qué pide de ti Dios Israel?
sino solamente que se le obedezca a todas sus palabras. Eso es lo que nos pide a nosotros, hermanos. Obedezcamos, miren, esposos, traten como vaso frágil a su esposa, llámenla. Esposas, sujétense a sus esposos ya, esposas. Sujétense a sus esposos. Eso es lo que queremos hacer. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, sujétense a sus padres en el Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer, mis amados, para que Dios nos siga bendiciendo. Créanme. ¿Qué pide de nosotros? Obediencia. Lo demás, déjaselo a Dios. Él sabe por qué y Él sabe por qué no. En cierta ocasión hubo un hombre llamado Elías. Este hombre huyó, ¿verdad? Porque él escuchó que una mujer impía, la esposa de Acab, buscaba para matarlo, ¿verdad? Acab era rey en aquellos días, rey de Israel. Era un rey terco, por cierto. No obedeció a Dios y se casó con una incircuncisa de corazón, ¿no? Ella no profesaba la fe en el Señor. Bueno, se casó, ¿verdad? Y su corazón se tornó a los ídolos, hermanos. Terminó adorando demonios este hombre, por cierto, ¿verdad? Entonces, esta mujer amenazó a Elías, que lo iba a matar. Y bueno, este hombre le entró cierto temor como hombre, ¿no? Y él corrió, hermanos, corrió al desierto, se echó a correrlo de un día, dice la Biblia. Ahí le dejo de tarea, ¿no? Ahí en Segunda de Reyes 18 y 19. Pero quiero que hablan conmigo la Biblia, por favor, en Primera de Reyes 19. Vamos a leer algo ahí, por favor. Dice la Biblia, ¿verdad?, que este hombre se acostó, tenía una labor de parte de Dios, ¿verdad? Y Dios, pues, miró su condición y le dice, bueno, Elías, ¿qué onda, no? ¿Qué haces ahí, Elías? Yo no te mandé a dormir. Tienes una labor, ¿no? No es de noche para que infles globos, levántate, ¿no? Levántese, por favor. Tienes que hacer una labor, Elías, tú eres un siervo mío, ¿no? Y este hombre andaba preocupado porque pues pensaba que sí lo iban a matar, ¿no? Y ahí en Primera de Reyes, en el verso 7 y el versículo 8, dice lo siguiente, si usted quiere leer conmigo, ¿verdad? Lea el verso 7 conmigo, dice la Biblia. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come. Ya ven, mis amados, aún estando en el desierto, le arrimó tremenda tortota, ¿no? Porque, dice, porque largo camino te resta. Y luego dice en el versículo 8, sígame conmigo. Se levantó pues y comió y bebió. Y dice, y fortalecido con aquella comida, ¿cuántos días caminó, mis amados? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué les parece, mis amados? ¿Será posible que Dios nos dé de comer durante esta cuarentena? ¿Será capaz Dios de sostenernos en medio de las cuarentenas, mis amados? Miren, ahí está un Dios que todo lo puede. Así es de que, iglesia, obedezcamos, sujetemos, no ames más a tu trabajo que a Dios, no te dediques más a hacer otras cosas que buscar el rostro de Dios y hacer el bien. Seamos balanceados y amémonos como lo prediqué hace 8 días, porque los tiempos están difíciles y son los últimos tiempos y tenemos que estar listos para Dios, mis amados. Miren, no quiero perder la oportunidad antes de terminar. Para usted que fue o que es, ¿verdad? Principiante en el Evangelio, a lo mejor no le ha dado su corazón a Dios. Miren, ahí en Jonás 3, abra por favor su Biblia conmigo, vamos a terminar ahí. En Jonás capítulo 3, en el versículo 4, dice la palabra del Señor que también esta generación tuvo su cuarentena. Esta generación, cuando usted lea la palabra de Dios, ahí en Jonás, Nínive tenía 120,000 hombres, 120,000 personas, era grande lugar, y no conocían a Dios. Toda la generación se iba a perder, y Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive, por favor, predícale la palabra, dile que les voy a dar una cuarentena
para que se arrepientan. Mis amados, probablemente sea tu condición. A lo mejor mañana, pasado mañana, usted pueda morir. No sé, ¿verdad? Espero, ¿verdad?, que estos temas puedan penetrar incluso en personas ahí en los hospitales, porque en los hospitales hay gente que está muriendo y también vamos a seguir orando por ustedes, doctores, médicos, por todas las personas que están ayudando, paramédicos, los que están enfermos. A lo mejor hoy es tu último día que Dios te provee. Déjame y te digo que hay un lugar en el cielo. Dios le dijo a este hombre Jonás, ve y predícales y diles que les doy una cuarentena solamente para que se arrepientan. Muy probable sea tu condición, usted que está ahí presente, a lo mejor hoy, mañana, pasado mañana es su último día, ¿verdad? Y dice la Biblia ahí en Jonás capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, y desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive el mandato por el rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse, ahí está, cada uno de su mal, de la rapiña que hay en sus manos. En la versión en inglés, la rapiña significa la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Muy probable usted esté experimentando esta cuarentena sin Dios. Ahí, desde su hogar, yo quiero orar por usted y también quiero orar por usted, mi amado en Cristo, mi amada hermana. Vamos a orar, ¿qué les parece? Levanten sus manitas, por favor. Si usted está enfermo, alguien que esté a un lado de las personas enfermas, por favor, pongan sus manitas, padres, tíos, primos, sobrinos, pongan sus manitas y vamos a orar por salvación y vamos a orar por todos. ¿Qué les parece? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Mi Dios, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos perdones. No nos queremos hacer becerros en nuestros corazones durante esta cuarentena, mi Dios. Ciertamente tú la puedes extender, la estás extendiendo. Mi Dios, queremos creer en ti. Queremos darte buenas respuestas. Si viene el enemigo a tocarnos nuestra mente, mi Dios, en el nombre de Jesús le vamos a decir: vete de aquí, Satanás. Porque escrito está: a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Y a eso estamos, mi Dios. A servirte a ti, mi Dios. A adorarte a ti. Permite que en este tiempo mis hermanos, mis hermanas, las familias, los hogares, mi Dios, estén ministrando el corazón de la familia para que todos y cada uno, mi Dios, te conozcamos más a ti. Permite, oh Dios Todopoderoso, que te creamos a ti, mi Dios. Ciertamente son tiempos de dificultad, pero tú estás con nosotros. Tú suples alimentos, así como le supliste a Elías, mi Dios. 40 largos días y 40 noches con una sola comida, mi Dios. Gracias. Gracias, mi Dios. Y si usted aún no es salvo, mi amado hermano, hermana, si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, dígale ahí: Señor, mi Dios, perdóname. Perdona mis pecados, Señor. Quiero tu paz. Quiero que me perdones. Quiero que tú hagas morada en mi corazón, así como lo dice 1 Corintios 3. Mora en mi corazón, gobierna mi vida. Ya no quiero vivir con temores, ya no quiero vivir no quiero vivir turbado, no quiero vivir con desconfianza e inseguridad. Quiero estar confiado en ti, mi Señor. Dile ahí: escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, mi Señor, para que tengamos contigo esa herencia eterna, Señor. Oramos por los doctores también,
oramos por los enfermeros, los paramédicos, los policías, oramos por los presidentes, los gobernadores, para que de una manera sabia puedan ejercerse todos. Y gracias por otorgarme, dile ahí, gracias por otorgarme un lugar en el cielo. Quiero alumbrar en esta cuarentena, los días que tú me des, quiero alumbrar, Señor. Y gracias, muchas gracias por ayudarme, Señor. Si alguien tiene escasez, mi Dios, dale, Padre Santo. Si alguien no tiene un trabajo, dáselo, mi Dios. Tú miras las necesidades, oh Dios Todopoderoso. De ti dependemos y queremos obedecerte, mi Dios. Gracias por enseñarnos. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.